Este es el segundo capítulo del podcast sobre ingeniería en sistemas computacionales y la IA en el día de hoy y cómo nos sirve, ¿vale? Pues de hecho Con el ingeniero en sistemas, Javier. Como indirecta también. A ver, ingeniero, ¿cuál es su perspectiva sobre el estado actual de la IA y sus limitaciones? Ok, el estado actual del arte de la inteligencia artificial está en una etapa avanzada, sin embargo todavía tiene la limitante de poder tener un verdadero proceso cognitivo. Es decir, las inteligencias artificiales que existen ahora son entrenadas con el machine learning y toda la información que procesan las actuales inteligencias artificiales lo hacen procedente de una base de datos. Es decir, nosotros le preguntamos, por ejemplo, a ChatGPT, ¿no? Le ponemos, oye, dime datos relevantes sobre el general Emiliano Zapata. Traigo en mi taller. ¿Qué es lo que nos va a decir? No va a recordarlo porque no le han dado clase. Sin embargo, va a entrar a una base de datos donde ya hay cierta información y nos las va a arrojar de una manera amigable y comprensible para nosotros. Sin embargo, no hay un proceso como un razonamiento. Es decir, la IA hasta ahorita no razona, no toma decisiones propias. Solamente succiona la información y te la muestra compacta y sencillamente, ¿no? Para que sea Ajá, para la mayoría. Para que sea amigable. ¿Cómo define la inteligencia en el contexto de la IA y cómo se diferencia de la inteligencia humana? Bueno, la inteligencia humana primordialmente es creativa y es dinámica. Es decir, muchas personas igual pueden decir, es que no soy inteligente o considero que no soy bueno en esto, aquello. Pero sin embargo, yo les puedo asegurar que cualquier humano, no importa a qué se dedique, tiene mayor proceso cognitivo que cualquier inteligencia artificial. Es decir, un humano es creativo, hace cosas que no están, que todavía no existen, ya sea un poema, una canción, un chiste, una ecuación, etc. Y la IA que nosotros conocemos actualmente, todo lo saca de bases de datos que hicieron humanos. No lo pueden hacer por ellos mismos. En su opinión, ¿cuáles son los avances más significativos de la IA en los últimos años y qué impacto han tenido? Bueno, pues los mayores avances es que ahora contamos con modelos de lenguaje, es decir, que ahora a una inteligencia artificial le vamos a poner nosotros, vamos a tener nosotros un modelo de lenguaje que nosotros vamos a desarrollar de manera natural, como lo hace un humano. Como por ejemplo, yo te preguntaría a Natalia, a ver, dime, ¿qué es el sistema binario? Tú me vas a contestar de esta manera, como una humana. No me vas a poner ahí 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, nuestra ventaja actual es que nuestras IAs nos van a contestar de una forma amigable y entendible para nosotros. Ahora, ¿cuál es una limitante? La limitante es que, por ejemplo, actualmente hay IAs que hacen, por ejemplo, imágenes, pero no las hacen tal cual como nosotros identificamos. Así es, nunca podrán igualarse al arte a mano, como siempre, o digital, que ellas crearlo. Que están exactamente tomando de base, ¿no? Me imagino. Que igual en el arte, en la ciencia y muchas otras cosas, la IA también está tomando terreno, pero no tan perfecto, bueno, como queríamos los humanos. ¿Puedes explicar la diferencia entre aprendizaje automático, que es el machine learning, aprendizaje profundo, que es el deep learning, y las otras técnicas de la IA? Sí, claro, por ejemplo, machine learning es el método por el cual la mayoría de las IAs de modelos de lenguaje se entrenan. Es decir, en laboratorios o inclusive con algunos usuarios, nosotros metemos algún prompt es una instrucción, lo va guardando en su base de datos y así es como va refinando, porque va buscando en bases de datos más específicas lo que necesitamos nosotros, ¿no? Ahora, el aprendizaje profundo es todavía un poco más complicado. El aprendizaje profundo se da para que las inteligencias artificiales sean capaces de realizar operaciones, por ejemplo, operaciones aritméticas, cálculos, o inclusive encontrar coordenadas. El aprendizaje profundo básicamente se hace en los laboratorios de las empresas que desarrollan estas inteligencias, como por ejemplo la empresa OpenAI, algunas en el aprendizaje profundo. ¿Qué papel juegan los grandes conjuntos de datos en el desarrollo y entrenamiento de modelos de IA y qué desafíos plantean los datos sesgados o incompletos? Ok, mientras más información tenga una IA, más precisión va a tener. Es decir, si obtiene muchas fuentes
va a tener de dónde más construir su respuesta. Sin embargo, esto tiene que ser de manera supervisada. Un ejemplo les voy a dar. Apenas fui a Sanborns, vi un libro que se titula Pancho Villa, así se llama. Entonces, eso obviamente es un libro que tiene una cierta ideología. Sin embargo, académicamente y en archivos, pues eso es un error. Si la inteligencia artificial tomara datos de ese libro, ya tendría un sesgo. Un sesgo significa algo que no es correcto o que va encaminado a cierta ideología, pero que no está verificado. Entonces, si a una inteligencia artificial se le entrena con sesgo, nos va a entregar cosas erróneas. Un ejemplo, hace algunos años hubo un intento de inteligencia artificial por parte de Google y el usuario lo entrenaba. El humano le preguntaba cosas, entablaba conversaciones y en base a eso tenía sus respuestas. Entonces, nosotros como humanos, la verdad, nos comportamos mal. Y pues él empezó a decir grosería, datos falsos, racismo, clasismo, etc. Y esta IA de repente ya era una IA totalmente deshumanizada. Por ejemplo, tú le decías color negro. Y en vez de decir, bueno, es la ausencia de color o se le conoce como tal, no, le ponía esclavo. A la madre. ¿No? O malo, delincuente, ¿no? Entonces, fíjense cómo una IA debe ser entrenada sin sesgo para que no tenga ese tipo de errores. Como un bebé que va creciendo. Así es, si nosotros lo educamos mal, pues nos va a salir mal. Entonces las IAs deben ser educadas con bases de datos verificables, ¿no? No con sesgos. El ser humano siempre ha sido de animal. ¿Qué consideraciones de seguridad y privacidad son cruciales en el desarrollo del sistema de una IA? Porque la privacidad es importante porque la IA no se debe permitir, o más bien no se debe programar para que pueda ingresar a bases de datos sensibles. Un ejemplo es que no ingresen, por ejemplo, a lo que es el seguro social. Nosotros, si estamos en seguro social, tenemos varias cosas importantes. Una, tenemos un número de seguridad social con el que estamos registrados. Y pues ahí viene nuestro récord médico, por ejemplo. Eso sería una falta de privacidad. O sea, no podemos permitir que, por ejemplo, digamos ahorita, a ver, me pongo la IA, dame los datos médicos de Juan. Ese sería un error. No podemos permitirlo. Porque primero es una violación de la privacidad y además no sabemos con qué fines se quiere esa información. ¿Y hay una ley que evite esto, o sea, los robos cibernéticos? Pues son penalizados. Hasta ahora no sé, pero es un área de oportunidad en la área del derecho, del cibernético, porque me parece que todavía no existe. Entonces, sí se debe de legislar sobre todo que las IAs no estén permitidas a obtener este tipo de información. Entonces fácilmente podrían robar tu cuenta de banco y no poder tú declararlo, porque pues no hay ley que te respalde. Sí, no es una persona humana a la que se le adjudique el delito, ¿no? Porque no es como tal. Aunque sí se le podría adjudicar, por ejemplo, a una empresa. Por ejemplo, a la empresa que lo desarrolla, OpenAI. Ellos lo programaron, entonces ellos ya serían los responsables por hacerlo. Entonces hay que tener así mucho cuidado, ¿no? Pero no es quien la haga, sino quien la hizo. No es quien hizo el delito, sino quien hizo la herramienta para hacerlo. Exacto. Entonces, en este caso, ¿no? Porque no hay un humano. Pero sin embargo, hasta ahora pues se ha llevado bien. Hasta ahora ninguna inteligencia artificial, ni ChatGPT, ni DeepSeek, ni Copilot, ni Meta, pues han hecho esto. Hasta ahora han tenido una programación ética, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipos de arquitecturas de hardware son más adecuadas para el procesamiento de IA? ¿Qué tipos de arquitecturas de hardware son más adecuadas para el procesamiento de IA? Ok, la arquitectura de hardware que es más propicia para esto es la arquitectura Harvard. ¿Por qué la arquitectura Harvard? Porque la arquitectura Harvard tiene dos partes separadas, que es la parte de memoria de datos y la parte de memoria de instrucciones. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es más rápido. Por ejemplo, la arquitectura de computadoras, que es la clásica, Von Neumann, como la de nuestras computadoras clásicas, es un solo bus de datos donde hay una sola memoria compartida. Entonces el microprocesador llega en un momento a alentarse. Por ejemplo, si ustedes tienen una computadora donde ya tienen un disco duro súper lleno, muchas pestañas abiertas, muchos programas abiertos, llega un momento en que se va a alentar porque hay un solo bus de datos. Hagan de cuenta que es como la palapa aquí a la hora pico, no se puede pasar, entonces no es muy adecuado. Nosotros necesitamos que una IA nos conteste rápido y que no se tarde milenios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la arquitectura Harvard. ¿Por qué? Porque está separado, entonces, por un carril llega la instrucción que tú le mandas y por otro carril llega el dato, entonces tú ya lo tienes.
a que fuera un solo carril en lo que llega la instrucción, en lo que buscas, en lo que regresa, es demasiado. Sin embargo, como son muchos separados, lo puede hacer de forma simultánea. Para que no se atrofien. ¿Cuáles son algunas aplicaciones prometedoras de la IA en su campo de especialización? ¿La ha utilizado alguna vez? ¿Qué opina de ello? Por ejemplo, una aplicación importante podría ser lo que es la simulación de procesos donde los humanos no tenemos cabida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, a lo mejor es un poco fuera de sistemas computacionales, pero está relacionado, en la parte de física, por ejemplo. Nosotros queremos hablar o queremos hacer un programa que simule el movimiento caótico de ciertas partículas en un gas. Nosotros tenemos laboratorios, pero no podemos precisar con exactitud la velocidad o la posición de la partícula. Ahora, no todo el mundo o no todas las escuelas tienen un laboratorio. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues una simulación. Entonces, la inteligencia artificial, como responde de manera más rápida, podemos ponerle un prompt para que nos pueda simular estas condiciones de partículas, cosas que nosotros no podríamos hacer. Por ejemplo, para la temperatura de una estrella, no podemos ir nosotros a la estrella, ¿no? Y medirlo por kilómetro, ¿no? Entonces la inteligencia artificial puede optimizar algoritmos de espectrografía para hacer esos cálculos, no tener que estar esperando a los resultados clásicos que tenemos. Las simulaciones de cosas físicas que no podemos hacer nosotros por nuestra limitación de tiempo, de espacio y de condición física como humanos, se puede hacer por ¿Y usted la ha ocupado y si le ha dicho, pues está bien, está ahí, está mal? Bueno, en una ocasión hice una simulación sobre una regresión lineal de crímenes de la Ciudad de México. Entonces, sí funciona, pero tiene una limitación. La limitación es que nosotros tenemos que entregarle los datos limpios. Es decir, yo le di, por ejemplo, una base de datos que era un Excel y tuve que limpiar los datos. Es decir, si yo en un dato de la Fiscalía General de la República me dice, hay un dato incompleto, pero esa persona no puso apellido, o esa persona no puso la que fue hay que limpiar esa parte, porque si no la inteligencia artificial en un intento por completar su tarea llena esos campos faltantes y eso ya datos inventados. Con datos inventados, y entonces ya no sería confiable. Entonces hay que darle completo, porque si le damos vacío, la inteligencia lo va a completar y no lo va a hacer. Les voy a dar un ejemplo. Un día por diversión le dije, cuéntame la historia de Yoda y Heisenberg de Breaking Bad. Pero si no, bueno. Y con la base de datos que tiene, inventó toda una historia. Y me dijo que Yoda y Heisenberg se habían encontrado durante siglos y que tuvieron conversaciones con Galileo, cosas así. O por ejemplo, un poema sobre Benito Juárez. Un poema sobre Benito Juárez. Pero no. Pero lo puede hacer si no hagan la prueba. Pero ya son datos sesgados que yo le estoy dando, ¿no? Ajá. Te dan cuenta, yo le estoy pidiendo cosas que no existen. Y la inteligencia, como no tiene raciocinio, por querer completarlo, lo hace. Pues se dan cuenta, los datos que nosotros damos tienen que ser fidedignos, si no, la inteligencia lo va a completar, solo porque tiene que completar la tarea, pero no porque esté bien o que esté correcto. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la productividad de los sistemas de ingeniería? La inteligencia artificial la podemos utilizar para hacer procesos matemáticos como dicen datos. Un ejemplo, hay algo que se llama ciencia de datos. Imaginen las elecciones del año 2030, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Nosotros necesitamos conocer un conteo preliminar, que se conoce como PREP. Entonces, muchas de las casillas, algunas todavía a esa hora no han sido entregadas. Bueno, yo he estado como funcionario de casilla y ya hemos cerrado las elecciones para las 6 de la tarde. La casilla, como tal, el paquete electoral, se entrega todavía más tarde. Sin embargo, nosotros ya tenemos programado el PREP. Entonces, ¿cómo es esto? El INE va agarrando secciones o datos de casillas y va haciendo una proyección antes de tener los datos en papel. Entonces, la inteligencia artificial como algoritmo puede automatizar, es decir, tener una aplicación de inteligencia artificial en cada una de las casillas o distritos electorales y hacer esa chamba más rápido para dar una proyección. Pero ahí no sería un poco contradictorio porque cada año muchos jóvenes se convierten en adultos y cada año muchos adultos fallecen y ya no se puede tomar ese voto. Claro, la inteligencia artificial va a tomar en cuenta el padrón electoral de decesos y hace varias. Eso es lo que nos va a ayudar. Un ejemplo, digamos que tengamos la lista nominal. Y a lo mejor hay una persona que murió
ayer. Un día antes de la votación. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial? Buscar en tiempo real esta parte de los dioses. Ahora, aquí tiene que ver algo, no nada más la inteligencia artificial lo va a hacer, pero el mismo registro civil, las personas tienen que ser responsables de notificar a los usuarios, sacar la acta de defunción. Entonces, esta de por sí se tiene que sacar, entonces cuando se utiliza o se obtiene, esto se tiene que actualizar y la actualización la puede buscar la inteligencia artificial. No base de datos de Entonces, cuando llegue alguien a votar o cuando vayan a una señal, poner una alerta y decir, a ver, tal persona pues no, ya tuvo deceso ayer. Entonces aquí hay que restarle este número a las boletas o a lo que se está contando. Entonces, eso nos puede ayudar. Y ya como para acabar este tema de la IA, sería, ¿cómo ve la evolución de la IA en los próximos 5 a 10 años? ¿Y qué impacto cree usted que tendría tanto en ingeniería en sistemas como en la sociedad? Pues realmente nadie lo sabe. Es decir, en 2020 es cuando empezó a aparecer esta parte de lo que es 2020, 2021, ya más o menos 2022 ya estaba actualizado para todo el mundo, ya lo conocía, ¿no? Realmente no podría yo decir, sí, mira, dentro de 5 años va a pasar esto o aquello, ¿no? Todo depende de lo que es las demandas del mercado. O sea, básicamente la ingeniería y todo esto, de cierta manera se mueve como son lo que pide el mercado. O sea, lo que va a pedir las grandes empresas, eso es lo que nos va a dar la pauta para saber qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una producción de materiales y cosas, la inteligencia artificial va a irse encaminado a la producción. Si necesitamos más comunicaciones en las redes sociales, entonces va a ir encaminado a la parte de comunicación. Pero usted cree que la IA puede hacer todos esos trabajos conjuntos, va a ir perfeccionándose, va a ir empeorando. Se va a perfeccionar, pero tenemos que tener este cuidado porque puede llegar a un momento en que la inteligencia artificial sea utilizada para vigilarnos. Sí, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia se puede utilizar para vigilarnos, recabar datos personales de lo que nosotros hacemos o intervenir llamadas. Entonces, básicamente, como tal, la inteligencia artificial se va a desarrollar como quieran los gobiernos, como quieran básicamente los gobiernos, en este caso Estados Unidos y China, porque ellos son los que están más avanzados, ¿no? Entonces, si tenemos un gobierno que es un poco, no sé, conservador o elitista, pues habrá que tener cuidado porque tal vez dice entonces, no podría decirlo, pero bueno, esperemos que pues no lleguemos a eso. Bueno, esas fueron nuestras preguntas. Muchas gracias por tu opinión, la verdad. Creo que aprendimos que la IA tiene sus beneficios, pero también, como todo, tiene sus males. Es importante saberla, cómo utilizarla y sobre todo qué podría pasar si esta IA se vuelve en contra de nosotros. Más que nada porque no tenemos mucha experiencia, más que nada la gente mayor sobre la IA. Que no es una fuente confiable. Exacto, no va a decir 100% la verdad. Pues muchas gracias, profesor ingeniero de podcast, y este sería el capítulo final de las 2 temporadas. Muchas gracias por sintonizarnos, tengan un buen día.